Exposición oral. El objetivo es participar de manera eficiente en las distintas situaciones de comunicación oral. El discurso oral. El discurso debe ser comprensible, emplear un volumen adecuado, articular bien las palabras, utilizar una velocidad de exposición adecuada al contenido. La entonación debe ajustarse al contenido, evitando la monotonía. Gestionar pausas y silencios. La estructura de una exposición oral. El exordio es el primer elemento. Se formulan las cuestiones interrogantes sobre el tema. La exposición en sí es el proceso explicativo, exposición y argumentación, utilizando estrategias específicas vinculadas a las características propias del trabajo realizado y la metodología. El epílogo es donde se exponen las conclusiones o una síntesis final. Vamos a ver cada una de las partes que se mencionó anteriormente. El exordio es la primera parte del discurso oral con la intención de captar la atención de la audiencia. Se anuncia el tema, esta debe ser clara, se anticipa la estructura de la exposición, avanza los puntos más importantes, se ofrece una breve indicación sobre el alcance de las aportaciones y también puede aportar brevemente con las limitaciones y las perspectivas. La duración debe ser aproximadamente el 10% del tiempo disponible. En sí, el segundo elemento, la exposición del tema y la argumentación, se organiza adecuadamente la explicación para que sea clara y concisa. Se busca argumentos que proporcionen la legitimidad a las opciones adoptadas. Se pone de relieve las relaciones establecidas. Se expone, se explica y se argumenta. Estrategias para explicar y argumentar, el desarrollo del tema, la estructura, la selección y la elaboración de la información. Vamos a ver estrategias que nos ayudan para la exposición. Exponer, explicar y argumentar. Vamos a ver cada uno de estos. Exponer es informar de forma organizada y estructurada. Explicar parte de la exposición añade la intención de hacer comprender las causas subyacentes a los hechos, datos o fenómenos explicados, dar cuenta de su razón de ser. La argumentación permite ofrecer argumentos para persuadir el interés del trabajo realizado. Se argumenta sobre los motivos por los que se ha utilizado un determinado método o procedimiento en la investigación. Aquí algunas de estrategias para explicar y argumentar. El desarrollo del tema. Estrategias de enfatización. Se enfatizan determinadas ideas de la explicación que al destacar sobre otras reducen la densidad informativa porque indican a la audiencia lo que es básico e importante, a lo que hay que prestar atención. Una estrategia de expansión se utiliza para aclarar, ejemplificar conceptos, proporciona información adicional sobre un hecho o idea. Y una estrategia para argumentar es incluir citas de autoridad, establecer relaciones de causa-efecto, utilizar la evidencia empírica. En el desarrollo del tema, ¿qué debo hacer? El esquema del trabajo escrito puede adaptarse para la exposición oral. Las estrategias que yo puedo utilizar son condensar la información, seleccionar lo más importante, poner de manifiesto las relaciones que se establecen entre las distintas partes del trabajo, renunciar a contar todo el trabajo, centrarse en el problema básico y contarlo bien, realizar un guión sobre lo que se va a contar, no improvisar, utilizar medios visuales para regular la densidad informativa, gráficos, tablas de resultados, imágenes, diagramas conceptuales. Y la última parte, que era el epílogo, es el que permite resaltar los hechos, argumentos, datos o resultados más relevantes expuestos de forma sucinta y relacionada. Evitar repetir lo mismo que se dice en el cuerpo del trabajo. Vincular el epílogo al exordio, respondiendo a las expectativas e interrogantes que se formularon en este. Se puede incluir de forma breve las limitaciones del trabajo, responder a las previsibles críticas,
formular futuros caminos de investigación. Se puede cerrar el discurso agradeciendo la atención prestada. ¿Qué se sugiere para la preparación de la exposición? Controlar el lenguaje verbal y no verbal. Crear un guión de exposición. En este yo debo preparar minuciosamente el discurso, ensayarlo. Se pule hasta que se cumpla la función para la cual se ha realizado, es decir, que cumpla la intención. Evitar la lectura del guión o de la presentación. Ensayar la exposición formal en solitario, con colegas y expertos para que corrijan y orienten. Realizar un ensayo en el escenario y controlar sobre todo el tiempo. ¿En qué me puedo yo apoyar para mi exposición? Utilizar presentaciones, estas me van a ayudar a mantener la atención en el discurso oral. Proporciona el guión, los aspectos enfatizados. Evitar aportar excesiva información textual. Debe contener las palabras clave, ideas esenciales, esquemas, gráficos, tablas de datos. Esta presentación debe tener una sobriedad en los aspectos estéticos y técnicos. Nada de usar distractores y de que la presentación se robe la atención que es la explicación que usted está dando. Las presentaciones orales pueden ir acompañados de diapositivas. El discurso oral es equivalente al texto desarrollado. La presentación de diapositivas no debe coincidir con el texto desarrollado. La presentación debe ser completo, en esquema o en resumen. Combinar el texto y diapositivas. Preparar un documento con las diapositivas. Las diapositivas deben contener información esencial, no recargarlas con texto. Ofrecer esquemas conceptuales o gráficos. El texto de las diapositivas no debe leerse. Es preferible ampliar la información de la diapositiva o parafrasearla. Los aspectos visuales de las diapositivas sirven para argumentar los fenómenos y enfatizar conceptos. Utilizar los efectos visuales realmente necesarios y que aporten algo al discurso oral. Se pueden incluir ejemplos, citas, tener también en cuenta la luz y la distancia del audio